Mi yerno, Ricardo, me llamó pieza de museo. Lo dijo con esa sonrisa suya, afilada y sin alegría, mientras sus ojos medían las paredes de mi taller, el lugar que durante más de 50 años ha sido el corazón de mi vida. Tu tiempo ya pasó, suegro. Con todo respeto, claro, pero este espacio es mucho más útil como un despacho moderno que como un almacén de cachivaches. Mi hija, Isabel, su esposa, estaba a su lado, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo de madera que yo mismo instalé. Su silencio fue un golpe más doloroso que las palabras de su marido. Ella era mi niña, la luz de mis ojos, y en ese momento permitió que me apagaran frente a ella sin siquiera un parpadeo. La estocada final, como suele suceder, vino envuelta en la inocencia cruel de la infancia. Mi nieta Clara, de apenas 8 años, entró correteando y, al ver mis delicadas herramientas de relojero extendidas sobre el tapete de trabajo, arrugó la nariz. «Papá, ¿por qué el abuelo guarda tantos juguetes rotos?» Ricardo soltó una carcajada. «Exacto, cariño. Son juguetes rotos de un tiempo que ya no existe. Juguetes rotos. Mis bruñidores de acero, mis pinzas de latón más finas que un cabello, el torno que heredé de mi maestro, la maquinaria que había devuelto la vida a miles de corazones de metal, reducida a la nada por la ignorancia». Él no sabía, ninguno de ellos lo sabía, que entre esos juguetes rotos se ocultaba un secreto tan poderoso, un mecanismo tan perfecto que estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. No por venganza, sino por una cuestión de precisión. La precisión de la justicia, esta historia que les narro y que les juro que es tan real como el tic-tac del reloj que ahora mismo escucho en la pared, no es la de un viejo que se rinde. Es la historia de cómo un hombre, al que daban por acabado, le dio cuerda a su dignidad y demostró que hasta la pieza más antigua y olvidada de un engranaje puede hacer que toda la maquinaria salte por los aires. Mi nombre es Mateo y mi oficio, o mi arte, como prefiero llamarlo, es el de relojero. Nací hace 78 años, en una época en que el tiempo se medía de otra forma. Se medía en el sol que entraba por la ventana, en el lento goteo del café por la mañana, en las campanadas de la iglesia del pueblo. Mi padre no fue relojero, fue un hombre de campo, de manos duras y corazón noble. Pero él entendía el valor de la paciencia. Lo que se hace rápido, se deshace rápido, hijo, me decía, y esa fue la primera lección que apliqué a mi oficio. Me fascinaban los mecanismos, la idea de que dentro de una pequeña caja de metal pudiera vivir un alma, un ritmo constante y fiel que medía la vida de las personas. Era una forma de magia, una que se podía entender y reparar. A los 16 años, con el permiso de mi padre, entré como aprendiz en el taller de Herr Schmidt, un viejo maestro relojero alemán que había llegado a la ciudad después de la guerra, trayendo consigo poco más que sus herramientas y un conocimiento enciclopédico del tiempo. Era un hombre severo, de pocas palabras, y su taller olía a aceite, a metal y a disciplina. El primer mes lo pasé barriendo el suelo y observando. No me dejó tocar un reloj. Primero aprenderás a mirar, después a escuchar. Mucho después, quizás, a tocar, me decía con su acento áspero. De él aprendí a escuchar a los relojes. No se miran, se escuchan, insistía. Cada uno tiene su propia enfermedad, su propio dolor. Un muelle real cansado, un rubí que ha perdido su brillo, un volante que ha perdido el equilibrio por una caída tonta. Debes ser su médico, su confesor, antes de ser su verdugo con unas pinzas torpes. Pasé años limpiando piezas con benzina, puliendo cajas con paciencia de monje, aprendiendo a sentir con la yema de los dedos una imperfección invisible al ojo. Fue él quien me regaló mi primer torno, la misma herramienta que mi nieta acababa de llamar juguete roto.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Me llamó al fondo del taller, abrió un cofre de madera oscura y sacó aquella maravilla de acero y latón. «Con esto», me dijo, y sus ojos azules, normalmente fríos, tenían una chispa de emoción. «Puedes crear universos en miniatura, puedes dar forma al eje que será el centro de un nuevo mundo. No lo olvides nunca, Mateo. No construyes piezas, construyes tiempo». Y entonces, en ese universo de pequeñas piezas y grandes lecciones, apareció Sofía, mi Sofía, el muelle real de mi vida, el volante que me dio el equilibrio. Entró un día en la tienda para que le arreglara el reloj de su padre. Tenía una sonrisa que podía poner en hora cualquier corazón parado y unos ojos que veían más allá de mis manos manchadas de grasa. Era maestra de escuela y amaba los libros tanto como yo amaba los engranajes. Empezamos a hablar, y nuestras conversaciones eran un contrapunto perfecto. Ella me hablaba de mundos imaginarios, y yo le explicaba los mundos mecánicos que vivían en mis relojes. Descubrí que la poesía y la precisión no estaban tan lejos la una de la otra. Nos casamos un año después, y con nuestros pocos ahorros y un coraje inmenso, abrimos nuestra propia tienda. El Tiempo Preciso. Era un local pequeño en una calle tranquila, pero para nosotros era un palacio. Sofía, con su gusto exquisito, decoró el escaparate con flores frescas y terciopelo oscuro, creando un escenario perfecto para los relojes que yo restauraba con un amor infinito. Ella me ayudaba por las tardes, después de sus clases, atendiendo a los clientes con una calidez que era el mejor reclamo. Recuerdo las noches de invierno, trabajando hasta tarde bajo la luz de un flexo, con el olor a café recién hecho que ella me preparaba. Sofía se sentaba a mi lado en su pequeña butaca y me leía en voz alta pasajes de sus novelas favoritas. El suave murmullo de su voz se mezclaba con el delicado y acompasado tic-tac de decenas de relojes. Era mi sinfonía perfecta, la banda sonora de la felicidad más pura que un hombre puede conocer. En aquellos días me sentía el hombre más rico del mundo, el dueño de todo el tiempo y de todo el amor. Esa sinfonía de felicidad alcanzó su nota más alta cuando nació Isabel. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue comprender, de un modo que ninguna maquinaria podría explicarme jamás, el verdadero significado del tiempo. En sus pequeños dedos, en el ritmo perfecto de su respiración sobre mi pecho, no había pasado ni futuro, solo un presente absoluto y milagroso. Sentí que había logrado construir el mecanismo más complejo y perfecto de todos, una familia. Todo mi trabajo, cada hora extra robada al sueño, cada sacrificio silencioso, cobró un nuevo sentido. Ya no era solo para construir un negocio o para honrar mi oficio. Era para ella, para que tuviera las oportunidades que yo no tuve, para que su tiempo fuera más fácil y brillante que el mío. Soñaba con que estudiara, con que viera el mundo, con que fuera una mujer libre y culta, como su madre. Isabel creció rodeada del amor de Sofía y del eco de mis relojes. Era una niña inteligente y soñadora. Sin embargo, a medida que crecía, notaba en ella una cierta impaciencia, un anhelo por un mundo más rápido y moderno que el nuestro, un mundo que no olía a aceite y a madera vieja. Yo lo atribuía a la juventud, a esa prisa natural por devorar la vida. El momento que definió nuestra relación, aunque ella nunca lo supo, llegó cuando tenía 17 años. Una tarde, entró en casa con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas, agitando un folleto. Era de una prestigiosa y carísima universidad de diseño en la capital. Mientras me explicaba el programa, sus manos dibujaban en el aire los edificios que diseñaría, los puentes que crearía. Vi en ella una pasión que me recordó a la mía cuando era joven, pero dirigida hacia el hormigón y el cristal, no hacia el latón y el acero.
Esa noche, cuando Sofía y yo hicimos cuentas, la realidad nos golpeó como un martillo. El coste de la matrícula era una fortuna, una cifra que superaba con creces los beneficios de la tienda en varios años. Vi cómo la luz en los ojos de mi hija amenazaba con apagarse en los días siguientes, reemplazada por una resignación adulta que no le correspondía a su edad. No podía permitirlo, no después de haberle prometido en silencio que su tiempo sería mejor. Esa noche no pude dormir. Fui al taller que en aquel entonces estaba en la trastienda y abrí la caja fuerte principal. Dentro, en un estuche de terciopelo azul, descansaba mi mayor orgullo profesional. Un cronógrafo de bolsillo Patek Philippe de 1924, con calendario perpetuo y fases lunares. Me había llevado 2 años de trabajo minucioso devolverle la vida. Era una obra de arte, una sinfonía mecánica de una complejidad sublime. Lo había comprado en una subasta, en un estado lamentable, y lo había resucitado pieza a pieza. Mi plan era conservarlo siempre, como la joya de mi colección personal. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, contacté con un coleccionista de Madrid que sabía que llevaba tiempo suspirando por esa pieza. Viajé en el primer tren. Durante la negociación sentía que estaba vendiendo una parte de mi historia, un trozo de mi alma de artesano. Acepté su oferta, que era generosa, pero que para mí no hacía justicia al tiempo y al amor que había invertido en él. Regresé a casa con un cheque en el bolsillo y un vacío en el pecho. Cuando le entregué el dinero a Isabel, diciéndole que eran unos ahorros que teníamos guardados para una emergencia, su grito de alegría llenó la casa. Me abrazó tan fuerte, con tanta gratitud, que sentí que todos los cronógrafos del mundo no valían nada en comparación con ese instante. Ella nunca supo de dónde salió realmente ese dinero. Nunca preguntó. Simplemente lo aceptó como algo que merecía, como el combustible para sus sueños. Y para mí, eso fue suficiente. Verla partir hacia la capital, con su maleta llena de ilusiones, fue uno de los momentos más felices y tristes de mi vida. Los años pasaron. Isabel se graduó, conoció a Ricardo y se quedó en la capital, construyendo su propia vida. Nos visitaba en vacaciones, cada vez con más prisa, cada vez con un velo de distancia en la mirada. Sofía y yo continuamos con nuestra vida tranquila, con nuestro pequeño universo de tiempo preciso. Pero un invierno, el mecanismo de mi vida se rompió. Una neumonía, que empezó como un simple resfriado, se aferró a los pulmones de Sofía con una ferocidad implacable. Se la llevó en una semana. Fue un fallo en cadena, un colapso total. Recuerdo estar sentado a su lado en el hospital, sosteniendo su mano mientras su respiración se hacía cada vez más lenta, más espaciada, hasta que se detuvo. En ese silencio, todos los relojes del mundo dejaron de tener sentido. El muelle real de mi existencia se había partido en dos. El día de su funeral, el viejo reloj de la iglesia de la plaza, el mismo que yo cuidaba gratuitamente desde hacía 30 años, se paró a la hora exacta de su muerte. Una coincidencia, dirán algunos. Yo sé que no lo fue. El corazón del pueblo se detuvo con ella. Isabel vino, lloró, y a los 3 días regresó a su vida, a su trabajo, a su marido. Yo me quedé solo, en una casa que de repente se había vuelto inmensa y silenciosa. Intenté seguir con la tienda, pero era imposible. Cada rincón me recordaba a ella. Su butaca vacía, el mostrador donde se apoyaba para charlar con los clientes, el perfume de las flores que ya nadie ponía en el escaparate. Un mes después del funeral, cerré las puertas de El Tiempo Preciso para siempre. Me llevé mis herramientas y los relojes que aún quedaban por reparar a casa, al pequeño taller que había montado en una de las habitaciones del piso de arriba. Fue mi rendición. Me encerré en mi propio tiempo, un tiempo detenido en el pasado, con la única compañía del eco de los tic-tacs y los recuerdos.
Mi soledad era un mar en calma, profundo y melancólico, pero era mío. La llegada de Isabel y Ricardo fue como una marea viva que lo invadió todo, trayendo consigo corrientes que yo no sabía navegar. La idea, por supuesto, me la presentó mi hija como un acto de piedad filial. Papá, no puedes quedarte aquí solo. La casa es demasiado grande para ti. Ricardo y yo vendremos a vivir contigo, así te cuidamos y nos hacemos compañía. En mi estado de vulnerabilidad, en mi duelo, sus palabras sonaron como un bálsamo. La idea de escuchar risas de nuevo en los pasillos, de no cenar en silencio cada noche, me pareció un regalo del cielo. Acepté sin dudar, ciego a la realidad de que no venían a cuidarme a mí, sino a sus propios intereses. Ricardo era abogado en un bufete que prometía mucho, pero que, según pude entender de sus frustradas conversaciones telefónicas, pagaba poco. Vivir en mi casa, en uno de los mejores barrios de la ciudad, era para ellos un atajo hacia el estatus que tanto ansiaban. La invasión, como toda buena estrategia, fue gradual. No llegaron con un ejército, sino con exploradores, con pequeños gestos que iban midiendo mis defensas. Lo primero fue el salón. Papá, estos muebles son preciosos, tienen mucho valor sentimental, pero son un poco oscuros, ¿no crees? Necesitamos más luz, algo más funcional, dijo Mónica un sábado por la mañana. A la semana siguiente, el viejo tresillo de roble de mi abuelo y la butaca donde Sofía leía habían desaparecido. En su lugar apareció un sofá blanco, de líneas rectas y tan incómodo como una tabla de planchar. Es diseño nórdico, me explicó Ricardo con aire de suficiencia. Minimalista. Minimalista. Habían minimizado los recuerdos, hasta hacerlos desaparecer. Después fueron los libros de Sofía. Su biblioteca personal ocupaba toda una pared del antiguo despacho. Eran su tesoro, la suma de su vida intelectual. Ricardo empezó a quejarse del polvo, de sus alergias, del espacio que se estaba desaprovechando. Un fin de semana que me fui a visitar la tumba de mi esposa, al volver, encontré la pared desnuda. El pánico me atenazó el pecho. Corrí al trastero del sótano. Allí estaban todos los libros de Sofía, apilados en cajas de cartón, en el rincón más húmedo y oscuro. Cuando le pedí una explicación a Isabel, bajó la mirada. Ricardo dice que así se conservan mejor del polvo, papá, y que va a montar aquí una zona de juegos para los niños. No discutí. ¿Qué podía decir? Cada palabra de protesta me hacía sentir como un viejo gruñón, un obstáculo para su felicidad. Comencé a entender mi nuevo papel en la casa. Era el guardián de un museo, cuyas piezas debían ser almacenadas para dar paso a la vida moderna. El desdén de Ricardo se manifestaba en pequeñas crueldades cotidianas. Comentarios lanzados como dardos mientras leía el periódico. «Vamos, suegro, que no tenemos todo el día, a ver si movemos esas piernas». O en la mesa, «Otra vez este guiso, Mateo, a ver cuándo nos sorprendes con algo un poco más exótico». En la capital estamos acostumbrados a otros sabores. Isabel permanecía en silencio, o a veces intentaba mediar con un tímido «Ricardo, por favor». Pero su voz no tenía fuerza, era el tic-tac de un reloj sin cuerda. Yo me refugiaba en mi taller, era mi trinchera, mi isla, el único lugar donde el tiempo seguía mis reglas y el aire todavía olía a mis recuerdos. Allí pasaba las horas, inclinado sobre mis mecanismos, intentando ignorar cómo mi mundo se encogía a mi alrededor. La humillación más grande, la que me hizo ver que mi presencia no era solo una molestia, sino una carga de la que deseaban deshacerse, llegó una noche de viernes. Habían invitado a cenar a una pareja de amigos suyos, gente de su mundo, ruidosa y superficial. Durante toda la cena me sentí como un objeto decorativo fuera de lugar. Hablaban de inversiones, de viajes a Tailandia, de marcas de ropa de las que yo no había oído hablar en mi vida.
Yo comía en silencio, deseando que la noche terminara. En un momento dado, el amigo de Ricardo, un tal Javier, empezó a quejarse de su propio padre, de lo mucho que demandaba, de lo difícil que era la vejez. Y entonces, Ricardo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa condescendiente, soltó la bomba. «Pues nosotros lo tenemos claro», dijo mirándome de reojo para asegurarse de que estaba escuchando. «Cuando llegue el momento, una buena residencia es la mejor solución. Para todos. Tienen cuidados profesionales, actividades, están con gente de su edad, y la familia puede vivir su vida sin esa carga, sin esa preocupación constante. Es un acto de generosidad, si lo piensas bien». La palabra carga cayó sobre la mesa con el peso de una losa de plomo. El aire se heló. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro. El amigo asintió con la cabeza, comprensivo. La mujer miró su plato, incómoda. E Isabel, mi hija, mi pequeña Isabel, cogió su copa de vino y bebió un sorbo largo, como si en el fondo de aquella copa pudiera encontrar el valor que le faltaba para defender a su padre. No dijo nada. Su silencio fue la confirmación. No era una idea lejana, era un plan del que yo era el protagonista involuntario. Me levanté de la mesa, sin decir una palabra. «¿No quieres postre, papá?», preguntó Isabel con una falsa solicitud. «No, hija», respondí, «se me ha quitado el hambre». Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, escuché la voz de Ricardo a mis espaldas. «Se cansa pronto. Son cosas de la edad». No, no era la edad. Era el peso de la traición. De acuerdo. Prosigamos con el relato de Mateo. Aquí tienes el cuarto bloque, donde la humillación final da paso a una silenciosa y precisa resolución. Esa noche, en el refugio de mi cuarto, el silencio no era pacífico. Era el silencio tenso que precede a una tormenta, el de un muelle real tensado hasta su límite, a punto de romperse o de liberar toda su energía. Las palabras de Ricardo, una carga, rebotaban en mi mente. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era una persona. Era un problema logístico, una ecuación de tiempo y dinero que deseaban resolver cuanto antes. Dormí poco, pero a la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, una extraña calma se había apoderado de mí. Era la calma del relojero que ha identificado la pieza rota y sabe que, aunque la reparación sea compleja, es necesaria e inevitable. La confrontación final no tardó en llegar. Ricardo debió de interpretar mi silencio en la cena como una señal de rendición. A media mañana entró en mi taller sin llamar. Llevaba en la mano una cinta métrica y en el rostro una expresión de triunfo. «Buenos días, suegro. He estado pensando y no hay por qué esperar. Este fin de semana podemos empezar a vaciar todo esto. He llamado a un contenedor». Se movía por mi santuario como un conquistador, midiendo las paredes, ignorando mi presencia. «Aquí irá mi escritorio de cara a la ventana, y en esa pared una estantería de diseño para mis archivos. Será un despacho magnífico». Fue entonces cuando pronunció la frase que lo sentenció todo, la que detuvo mi mundo, y sin él saberlo, también el suyo. Me giré y le miré directamente a los ojos. «Ricardo», le dije con una voz que no reconocí como mía, tan fría y afilada como un buril. «Este es mi taller, y no vas a tocar nada». Él se rió, una risa corta y despectiva. «Vamos, Mateo, no empecemos con el sentimentalismo. Tu tiempo ya pasó. Con todo respeto, pero ya eres una pieza de museo, y este espacio es más útil como un despacho que como un almacén de tus cachivaches». En ese momento, mi nieta Clara entró corriendo. «Papá, ¿puedo jugar con los juguetes rotos del abuelo?». Y la risa de Ricardo, al oírla, fue la confirmación. No grité, no discutí, simplemente asentí lentamente. «Tienes razón», dije.
La sorpresa en su rostro fue mayúscula. Esperaba resistencia, un drama senil. No esperaba que le diera la razón. Es hora de poner las cosas en su sitio. Salí del taller y subí a mi cuarto, dejándolo allí, desconcertado y victorioso. Escuché cómo le decía a Isabel por teléfono: «Parece que por fin lo ha entendido. El viejo ha entrado en razón». Lo que no sabía es que la razón a la que yo había entrado no era la suya. Era la precisión implacable de la justicia. Esa tarde, cuando se fueron a hacer compras, volví a mi taller. Cerré la puerta con el viejo cerrojo, un sonido metálico y definitivo. El aire olía a la humillación de la mañana. Me arrodillé en el rincón más oscuro, donde la madera del suelo parecía más vieja. Con la punta de un destornillador, levanté una tabla que nadie sabía que estaba suelta. Debajo había una argolla de metal. Tiré de ella y una pesada trampilla de acero, oculta bajo el polvo de décadas, se abrió con un quejido. No conducía a un sótano, sino a un pequeño hueco, perfectamente aislado de la humedad. Dentro descansaba una caja fuerte de fabricación alemana, la misma que había comprado a Herr Schmidt cuando se jubiló. Giré el dial, una combinación que mis dedos conocían como el rostro de mi esposa, su fecha de nacimiento, la de Isabel, y el día que abrimos la tienda. La pesada puerta se abrió en silencio. Dentro no había dinero en efectivo ni lingotes de oro. Había algo mucho más valioso, algo que representaba mi verdadera vida, la que había mantenido oculta de su mundo de minimalismo y funcionalidad. Estaban mis otros relojes, mi colección secreta, estuches de cuero y madera que contenían las obras maestras que había rescatado y acumulado durante más de 50 años. Saqué el primero, un Audemars Piguet de oro rosa de los años 40, con un mecanismo extraplano que era una proeza de la ingeniería. Perteneció a un diplomático mexicano. Saqué otro, un Jaeger LeCoultre reverso, cuyo dueño original fue un jugador de polo argentino. Y otro más, un Rolex Submariner de primera generación, con la esfera todavía perfecta, que un buzo profesional me había vendido para pagar las deudas de su hijo. Y así, uno tras otro, empecé a sacarlos y a colocarlos sobre el tapete de trabajo. Un Vacheron Constantin que perteneció a un director de orquesta, un Omega Speedmaster idéntico al que viajó a la luna. Cada reloj era una historia, un triunfo de mi oficio. Juntos, no eran una colección, eran una fortuna, una que empequeñecía el valor de la casa y de sus ambiciones. Durante horas me dediqué a la tarea con la minuciosidad de un cirujano. Saqué mi viejo libro de registros, encuadernado en piel, y una pluma estilográfica, y comencé a catalogarlos a todos, uno por uno. Anotaba el modelo, el año, el número de serie, la historia que conocía de él, su estado de conservación y una estimación de su valor actual en el mercado de coleccionistas, un mercado que yo conocía mejor que nadie. No había prisa, no había emoción. Solo un trabajo metódico. Estaba haciendo inventario de mi poder, estaba contando mi munición. Mientras escribía, la figura del anciano frágil y derrotado se desvanecía, y en su lugar emergía el maestro relojero, el estratega, el hombre que entendía que el tiempo, si se sabe manejar, lo pone todo y a todos en su sitio. Al terminar, la noche ya había caído. Miré la lista. El número final era mareante. Cerré el libro con un golpe seco. El plan ya estaba en marcha en mi cabeza, funcionando con la precisión de un cronómetro suizo. De acuerdo. Continuamos con el quinto bloque. Aquí, Mateo revela la verdadera dimensión de su poder, un secreto guardado durante más de 50 años. Miré el libro de registros cerrado sobre la mesa de trabajo, junto a las hileras de relojes que brillaban bajo la luz del flexo. La fortuna que representaban era asombrosa, un muro de contención contra el que las mezquinas ambiciones de Ricardo se estrellarían hasta hacerse polvo.
podría comprar y vender su arrogancia 100 veces. Pero mientras los observaba, una sonrisa melancólica se dibujó en mis labios. Ellos, mis tesoros, eran el fruto de mis manos, de mi paciencia, de mi amor por la historia. Eran mi pasado tangible. Sin embargo, no eran mi mayor secreto. Eran solo la coraza, la armadura visible de un poder mucho más profundo. Mi verdadero legado, la fuente de mi verdadera fuerza, no provenía de mi habilidad para restaurar las invenciones de otros, sino de mi propia capacidad para crear. Provenía de mi mente. Para explicarlo, debo regresar en el tiempo, a una época anterior a Sofía, anterior a el tiempo preciso, cuando yo era apenas un joven aprendiz en el taller de Herr Schmidt. Era ambicioso, devoraba cada libro de relojería que caía en mis manos. No me contentaba con reparar. Quería entender, quería innovar. Por aquel entonces, había un problema recurrente en muchos calibres de la época: el desgaste del áncora en el escape. Era un punto de fricción constante que, con el tiempo, afectaba a la precisión y requería un mantenimiento costoso. Me obsesioné con ello. Pasaba las noches en vela, dibujando en mi cuaderno, probando aleaciones, buscando una solución que todos los grandes maestros suizos parecían pasar por alto. Herr Schmidt me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «La perfección es el enemigo de lo bueno, Mateo», me decía, «pero también es la única meta que merece la pena». La idea me vino una madrugada, después de 3 noches sin apenas dormir. Fue una de esas chispas de lucidez que nacen del agotamiento y la obsesión. ¿Y si el problema no era el material, sino el diseño? ¿Y si se pudiera crear un sistema que se lubricara a sí mismo con cada oscilación del volante? Dibujé febrilmente, mis manos volaban sobre el papel. Diseñé un escape de rodamiento diminuto, con un pivote de rubí sintético y una microcápsula de aceite de silicona que liberaba una cantidad infinitesimal con el movimiento. Lo llamé el escape de movimiento perpetuo. Era audaz, era una locura, pero en teoría funcionaba. Durante los 6 meses siguientes, utilizando el viejo torno de mi maestro y herramientas que yo mismo tuve que fabricar, construí un prototipo. Era tosco, imperfecto, pero al instalarlo en un viejo movimiento de prueba, el resultado fue asombroso. El reloj mantenía una precisión que superaba a la de cualquier otro en el taller. Por aquel entonces, un representante de una modesta pero prometedora casa relojera suiza llamada Aeterna Horlogerie estaba de gira por el país buscando nuevos talentos y talleres a los que comprar componentes. Visitó nuestro taller. Herr Schmidt, con un orgullo que rara vez demostraba, le enseñó mi prototipo. El suizo, un hombre impecable llamado Jean-Pierre, se quedó pálido. Pasó 1 hora examinándolo con su lupa sin decir una palabra. Al final me hizo una oferta. Sabía que yo era un joven sin recursos, que no podría patentar ni producir mi invento a gran escala. Me ofrecieron una cantidad fija, una suma que para mí, en aquel momento, representaba una fortuna. Y como una ocurrencia de última hora, añadieron una cláusula de royalties, una fracción minúscula, casi ridícula, de franco suizo por cada movimiento que fabricaran utilizando mi tecnología. Firmé el contrato sin dudarlo, sintiéndome el hombre más listo del mundo. Con el dinero de la suma fija, ayudé a mis padres y compré algunas herramientas de mejor calidad. Herr Schmidt, sin embargo, me advirtió esa noche. «Has hecho un buen trabajo, muchacho, pero un mal negocio. Les has vendido tu futuro por el precio de unos pocos años de tranquilidad». No le hice caso. Era joven y el futuro era un país lejano. Ahora, en la soledad de mi taller, 55 años después, las palabras de mi maestro resonaban con una ironía aplastante. Abrí el cajón secreto de mi escritorio y saqué un pequeño dispositivo electrónico que Ricardo me había regalado por mi cumpleaños hacía un par de años.
llamándolo un juguetito para que el abuelo no se aburra. Una tableta. Me conecté a la red Wi-Fi que ellos habían instalado y que tanto criticaban que yo no usaba. Entré en la página de un discreto banco de Ginebra. Introduje mis claves, una serie de números y contraseñas que había memorizado durante décadas. Y entonces, la cifra apareció en la pantalla. A Eterna Horlogerie no había seguido siendo una casa modesta. Con los años, gracias en parte a la fiabilidad y precisión legendarias que mi invento proporcionaba a sus relojes, se habían convertido en un gigante del lujo, una de las marcas más deseadas y vendidas del planeta. Y aquella fracción ridícula de franco suizo, multiplicada por decenas de millones de relojes vendidos durante más de medio siglo, había crecido, se había capitalizado y reinvertido en un fondo privado. La cifra en la pantalla era de una magnitud que desafiaba la lógica. Era una fortuna que podría cambiar el destino de un país pequeño. Aquel dinero, en mi mente, siempre había tenido un único propósito. Era mi carta final, mi legado para Isabel. Soñaba con el día en que, ya anciano, me sentaría con ella y le contaría la historia, revelándole que su padre, el humilde y silencioso relojero, era el genio anónimo detrás de una de las grandes marcas del mundo. Era mi manera de ganarme, al final, su admiración. Pero al mirar la cifra en la pantalla, ya no vi el rostro de mi hija. Vi los ojos de los niños huérfanos, los rostros de los ancianos abandonados, las manos de los jóvenes artesanos que no podían permitirse unas buenas herramientas. Vi un propósito diferente, un ajuste de cuentas cósmico. Mi invención no serviría para comprarle a mi yerno otro coche de lujo, serviría para redefinir el valor del tiempo y de la dignidad. Cerré la tableta. La calma que sentía era absoluta. Tenía mis recursos inventariados, la casa, la colección de relojes y el poder financiero para mover montañas. El plan, que antes era una idea, ahora era una certeza matemática. Cogí el teléfono. No marqué el número de ningún abogado local. Marqué un número internacional que llevaba décadas guardado en mi memoria. El número directo de la división de clientes privados de mi banco en Ginebra. Al otro lado de la línea, una voz respondió en un francés impecable. Banque Privé Lambert. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Y yo, con la voz firme de un hombre que está a punto de dar cuerda a su propio destino, respondí. Bonjour, monsieur Rousseau. Respondí en el francés que había aprendido de los viejos manuales de relojería suizos, un francés técnico y preciso que no había usado en décadas, pero que residía en mi memoria tan perfectamente como el diseño de un escape. Mon nom es Mateo, j'ai un compte chez vous, le número... Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, el sonido de un teclado, y luego el tono del banquero cambió por completo. La formalidad distante se convirtió en una deferencia cargada de respeto. El señor Rousseau, director de la división de clientes privados, conocía mi cuenta. Era, según me informó, una de las cuentas heredadas, más antiguas y significativas del banco. Era una leyenda silenciosa en sus libros. Con la misma calma con la que le explicaría a un cliente la reparación de su reloj, le di mis instrucciones. Eran claras y no negociables. Quería que liquidara una parte específica de mi cartera de inversiones, que preparara una transferencia de una suma considerable a una cuenta nueva que abriría en mi país, y que me pusiera en contacto con el mejor bufete de abogados internacional con sede en mi ciudad. No quería abogados locales que pudieran conocer a mi yerno. Quería un equipo de tiburones, leales al dinero y al secreto profesional. El señor Rousseau me aseguró que todo se haría con la máxima celeridad y discreción. Antes de colgar, me dijo, «Señor Mateo, es un honor hablar finalmente con usted. Mi padre trabajó con su cuenta. Siempre se preguntó qué clase de hombre sería usted.
Un relojero, respondí simplemente y colgué. 2 días después, me reuní con los abogados. El despacho ocupaba las 3 últimas plantas de un rascacielos de cristal que se alzaba sobre la ciudad como una aguja de jeringuilla. Me recibieron 2 socios, un hombre y una mujer, ambos jóvenes, vestidos con trajes carísimos y con la mirada depredadora de quienes están acostumbrados a ganar. Pude ver en sus ojos una fracción de segundo de desconcierto al verme, un anciano con un traje gastado y un chaleco de lana. Esperaban a un magnate excéntrico, no a un abuelo. Me senté frente a ellos, en una mesa de reuniones tan grande que parecía un portaaviones, y sin preámbulos, coloqué sobre la superficie de cristal pulido una carpeta. Dentro estaba el resumen de mis activos que había preparado, la escritura de la casa a mi nombre, la lista de mi colección de relojes con sus tasaciones y el extracto de mi cuenta suiza que había impreso. Mientras lo leían, sus expresiones cambiaron. La condescendencia se evaporó, reemplazada por una concentración intensa. La mujer, que se llamaba Sofía como mi esposa, levantó la vista del papel y por primera vez me miró como a un igual. «Señor Mateo», dijo, «esto es considerable. ¿Cuáles son sus instrucciones?» Durante la siguiente hora se las di. La primera, vender la casa. Inmediatamente. No quería regatear. Quería una venta rápida y discreta a un comprador corporativo, pagando una prima por la confidencialidad y la velocidad. Segundo, contactar con la casa de subastas Christie's en Ginebra. Les di una lista de 5 relojes de mi colección que saldrían a la venta en su próxima subasta de relojes raros. No era por el dinero, era un mensaje para el mundo de la relojería, un anuncio de que yo no era una pieza de museo. Y tercero, la instrucción más importante, la creación de una entidad legal, una fundación. Se llamará, les dije, la Fundación El Tiempo Preciso. Les detallé su misión. Se dividiría en 2 ramas. La primera, una academia para jóvenes artesanos. Otorgaría becas completas para que jóvenes con talento pudieran aprender oficios que están desapareciendo. Relojeros, luthiers, encuadernadores, orfebres. Les daríamos las herramientas, los maestros y el tiempo que necesitaran para convertirse en la próxima generación de creadores. La segunda rama se dedicaría a construir y gestionar residencias para la tercera edad, pero no asilos lúgubres, hogares. Lugares basados en el respeto, la actividad y la dignidad, donde los ancianos fueran tratados como maestros de vida, no como cargas. La primera donación a la fundación, les informé, sería de 50 millones de francos suizos. Los abogados trabajaron con una eficacia aterradora. Mientras ellos movían los hilos en el mundo de las altas finanzas y el derecho internacional, yo realicé mi propio movimiento, mucho más personal. Busqué un nuevo hogar. No quería una mansión ostentosa. Quería luz, paz y un lugar para mis herramientas. Lo encontré en el casco antiguo de la ciudad, un ático dúplex, en un edificio histórico rehabilitado. Tenía una terraza inmensa con vistas a los tejados de la catedral y al lento discurrir del río. El piso de arriba era un espacio diáfano, perfecto para construir el taller de mis sueños. Lo compré esa misma tarde. Pagué por él con una transferencia desde mi nueva cuenta, sin hipotecas, sin preguntas. El agente inmobiliario, al ver la transacción, casi se desmaya. Una semana después de mi primera reunión con los abogados, me llamaron a su despacho para firmar los primeros documentos. Sobre la mesa reposaba el contrato de venta de mi casa a un fondo de inversión asiático, los formularios de consignación para la subasta de Christie's y el acta de constitución de la fundación El Tiempo Preciso. Mi familia seguía con su vida, completamente ajena. Ricardo probablemente estaría quejándose del tráfico,
Isabel comprando alguna nueva baratija para la casa, Clara jugando con sus juguetes nuevos. No sabían que el suelo bajo sus pies acababa de venderse. No sabían que el viejo relojero al que habían desahuciado de su propio taller estaba, en ese mismo instante, rediseñando el mundo. Cogí la pluma y firmé cada documento con un trazo firme. Al terminar, me levanté y me acerqué al ventanal. Miré la ciudad a mis pies. La maquinaria estaba en marcha y funcionaba a la perfección. Durante 10 días viví en una burbuja de paz. Organicé mi nuevo taller en el ático, con la luz del sol inundando cada rincón. Compré madera de nogal para mis nuevas estanterías y desempaqué mis herramientas, dándole a cada una su nuevo lugar. Mientras tanto, en mi antigua casa, la bomba de relojería que había activado seguía su cuenta atrás, silenciosa e implacable. El día que explotó fue un martes. Según me contaron mis abogados después, el mensajero llegó a media mañana. Un joven con un uniforme impecable que entregó un sobre grueso, con el logotipo de un prestigioso bufete internacional grabado en relieve. Isabel lo firmó, extrañada. Ricardo, que trabajaba desde casa ese día en su improvisada oficina, se acercó con curiosidad. Pensaría que era alguna oferta de un nuevo club de campo o una tarjeta de crédito de lujo. Juntos abrieron el sobre. Dentro no había ninguna invitación. Había un lenguaje frío, legal y brutal. El documento, redactado en un tono impersonal, les informaba de que la propiedad situada en la dirección en la que residían había sido legalmente vendida a un conglomerado de inversión internacional, Azure Horizon Properties, y que en su calidad de residentes sin contrato de arrendamiento disponían de un plazo legal de 60 días para desalojar el inmueble. Se adjuntaba una copia del nuevo título de propiedad. Al final, una línea tajante. Para cualquier consulta, debían dirigirse exclusivamente al bufete que firmaba la carta. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. La primera reacción, me imagino, fue la incredulidad. Ricardo, el abogado, seguramente se rió. «Un error o un intento de estafa. Voy a destrozar a estos imbéciles». Pasó las siguientes horas al teléfono gritando, amenazando, usando su jerga legal con una arrogancia que se fue desinflando con cada llamada. Contactó con el registro de la propiedad, con sus colegas, con cualquiera que pudiera escucharle. Y de cada llamada salió con el rostro un poco más pálido, con la voz un poco más débil. La venta era real, era irrevocable. Estaba sellada con una perfección legal que él, en su mediocridad, no podía ni empezar a desentrañar. Estaban en la calle. Mientras el pánico se apoderaba de ellos, llegó el segundo golpe. Una alerta en el teléfono de Ricardo, de una de esas suscripciones a periódicos financieros con las que le gustaba aparentar. La casa de subastas Christie's anunciaba las piezas estrella de su próxima subasta de otoño en Ginebra. Y el titular era explosivo. La legendaria colección perdida del maestro relojero Mateo Vargas sale a la luz. El artículo mostraba fotos de 5 de mis relojes, cada uno con una estimación de venta que superaba el €1.000.000. El nombre Mateo Vargas los golpeó como una bofetada. La conexión fue instantánea y aniquiladora. El viejo inútil, la pieza de museo, el de los juguetes rotos, era el dueño de un tesoro que escapaba a su comprensión. La furia de Ricardo lo consumió. Se olvidó de la ley y se movió por el puro instinto de la humillación. Usó sus contactos, sus artimañas, seguramente algún favor ilegal para rastrear la venta del ático, y dio con mi dirección. Esa misma tarde, un coche de lujo frenó bruscamente frente a mi edificio. Ricardo bajó de un salto. Isabel le siguió tropezando, con el rostro bañado en lágrimas. Subieron en el ascensor y pronto unos golpes violentos, casi animales, resonaron en mi puerta. Esperé a que se cansaran.
Cuando los golpes se convirtieron en un puño agotado, abrí. Me planté en el umbral, tranquilo. Llevaba unos pantalones de lino y una camisa limpia. El sol de la tarde entraba a mis espaldas, creando una especie de halo que debió de deslumbrarlos. La visión de mi calma, de mi nuevo hogar luminoso y apacible, pareció enfurecer a Ricardo todavía más. «¡Te has vuelto loco!», gritó, con la voz rota por la rabia. «¡Has vendido nuestra casa! ¿En qué estabas pensando? Era mi casa, la herencia de tu hija». Isabel, detrás de él, sollozaba. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué nos has hecho esto sin decir nada?». Los dejé hablar, vaciarse. Cuando el torrente de acusaciones se agotó, los miré a los dos, primero a él. «Me llamaste pieza de museo, Ricardo», le dije, y mi voz era tan serena que cortaba el aire. «Me dijiste que mi tiempo había pasado, pero te olvidaste de que los museos guardan tesoros y de que las piezas más antiguas son a menudo las más valiosas. Pensaste que mi taller era un almacén de cachivaches, pero era la sala del tesoro, y tú no eras digno ni de barrer su suelo». Luego, mis ojos se posaron en mi hija, en mi pequeña Isabel, ahora una extraña con el rostro descompuesto. «Y tú, hija, tú dejaste que pasara, dejaste que tu marido me humillara en mi propia casa, dejaste que insultara la memoria de tu madre. Te di una educación, te di un futuro que pagué con la venta de una parte de mi alma, un sacrificio que nunca conociste, te lo di todo, pero el respeto y la lealtad no estaban incluidos. Eso tenías que aportarlo tú». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Papá, yo...». «Tú nada, Isabel», la interrumpí sin levantar la voz. «Tú callaste, y tu silencio fue tu elección». Di un paso atrás, hacia el interior de mi nuevo mundo. «Esta casa», dije, abarcando el espacio con un gesto, «es mi hogar. Aquella en la que vivíais era mi propiedad, y un propietario tiene derecho a disponer de sus bienes como le plazca. Mi fortuna, esa que tanto os ha sorprendido, ahora sirve para un propósito noble. Va a construir futuros para jóvenes que sí valoran la belleza y el trabajo de sus manos. Va a dar un final digno a ancianos a los que nadie ha llamado carga. Mi dinero servirá para honrar el tiempo, no para financiar vuestra arrogancia». Antes de que pudieran articular una respuesta, empecé a cerrar la puerta lentamente. «Ahora, si me disculpáis», concluí, «tengo trabajo que hacer. Tengo que darle cuerda a mi nueva vida». Y cerré, no con un portazo, con un clic suave, preciso y definitivo. El sonido de un mecanismo encajando perfectamente en su lugar. De acuerdo. Aquí está el octavo y último bloque de esta historia. Es el epílogo de la justicia, el comienzo de una vida reconstruida sobre los cimientos de la dignidad. El eco de aquel portazo no trajo consigo ni euforia, ni un amargo sabor a victoria. Lo que llegó en los días y meses que siguieron fue algo mucho más preciado: el silencio. Pero no el silencio pesado de la soledad, sino el silencio liviano y luminoso de la paz. Era como si durante años hubiera vivido con el ruido de un mecanismo desafinado y estridente dentro de mi cabeza, y de repente un maestro relojero hubiera llegado para limpiarlo, aceitarlo y devolverle su ritmo armonioso. Mi nueva vida se regía por ese ritmo, un ritmo de calma, propósito y creación. La fundación El Tiempo Preciso se convirtió en el volante que daba equilibrio a mis días. Con la ayuda de un equipo de gestores eficientes, el proyecto cobró vida con una rapidez asombrosa. Adquirimos un viejo palacete en el centro histórico, un edificio que había estado abandonado durante años, y lo restauramos por completo. Lo llenamos de luz, de las mejores herramientas y de los mejores maestros. Creé talleres de relojería, de lutería, de encuadernación, de orfebrería, santuarios para oficios que el mundo moderno en su prisa había llamado inútiles.
Yo no era simplemente el benefactor que firmaba los cheques. Era el maestro Mateo. 3 días a la semana me ponía mi vieja bata de trabajo y bajaba al taller de relojería de la fundación. Allí me esperaba un grupo de 6 jóvenes, chicos y chicas de orígenes humildes, con un talento en sus manos y una chispa en la mirada que me recordaba a mí mismo a su edad. Les enseñaba todo lo que Herr Schmidt me había enseñado: a escuchar el alma de los relojes, a tener paciencia, a respetar la historia que cada pieza llevaba dentro. Ver sus manos, al principio torpes, volverse cada vez más seguras y precisas, era mi verdadera fortuna. Estaba pasando el testigo. Estaba asegurándome de que el tiempo preciso no se detuviera conmigo. En la fundación encontré una nueva familia, una elegida, no impuesta por la sangre. Hice amistad con los otros maestros, con Adela, una mujer de manos fuertes que podía devolverle la voz a un violín centenario, con Julián, un anciano encuadernador que trataba cada libro como si fuera sagrado. Y conocí a Elena, la maestra del taller de orfebrería. Era una mujer de mi edad, elegante y con unos ojos que sonreían constantemente. Había enviudado hacía años y, como yo, había encontrado en su arte un refugio y un propósito. No buscábamos un romance adolescente. Encontramos algo mejor: compañía. Paseábamos por la ribera del río al atardecer, compartíamos un café, hablábamos durante horas de técnicas, de materiales, de la belleza de crear algo duradero con las propias manos. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. Un día, el conserje de mi edificio me anunció una visita. Un joven que no quería decir su nombre. Cuando abrí la puerta, me encontré a mi nieto, Leo, el hijo mayor de Isabel, que ahora tendría unos 19 años. Había sido siempre un chico silencioso, absorto en sus videojuegos y su música. Apenas recordaba haber cruzado más de 2 frases seguidas con él. Estaba más delgado, y en su rostro había una madurez que la última vez no tenía. No vino a pedir dinero. No vino a suplicar por sus padres. Vino a disculparse. «Abuelo», me dijo con una voz seria, «lo que mis padres te hicieron no tiene nombre». Yo no dije nada, y me avergüenzo de ello cada día. Me contó que, tras el desahucio, la relación de sus padres se había desmoronado entre deudas y mutuos reproches. Vivían en un apartamento alquilado, ahogados en la amargura. Pero él no quería hablar de ellos. Quería hablar de mí. «He estado leyendo sobre ti», me dijo, y sacó de su mochila un catálogo de la subasta de Christie's, sobre los relojes, sobre la fundación, y me gustaría saber, me gustaría aprender, si me aceptas. Miré a los ojos de aquel muchacho, el hijo de la hija que me había traicionado, y no vi la codicia de su padre ni la debilidad de su madre. Vi una curiosidad genuina. Vi una rama joven que quizás podía crecer en la dirección correcta. Acepté. Empezó viniendo los sábados por la mañana a mi taller. Es callado, paciente y sorprendentemente hábil. Aún no sé si llegará a ser un buen relojero, pero ya es un buen hombre, y eso es mucho más importante. Ahora mismo, la noche cae sobre la ciudad. Estoy en mi terraza con una copa de vino en la mano. A mi lado, Elena lee un libro bajo la luz de un farol. Desde dentro me llega el sonido suave y metálico de Leo, que está limpiando una de mis herramientas con un cuidado exquisito. Sobre la mesa descansa mi última creación. No es un reloj restaurado, es un reloj nuevo, diseñado y construido por mí desde cero. El primer reloj Mateo Vargas. Es sencillo, elegante y preciso. Funciona a la perfección. No pienso en Ricardo ni en Isabel. No con rencor, al menos. Son como relojes rotos, guardados en un cajón del pasado. Les deseo paz, pero su tiempo ya no corre en paralelo al mío. Perdí una hija, es cierto, pero encontré un legado. Perdí una casa, pero construí un hogar. Mi vida, que parecía destinada a detenerse en el olvido, ha encontrado un nuevo mecanismo.
uno más fuerte y más verdadero. Miro las luces de la ciudad, el río que fluye impasible, y siento una gratitud inmensa. El tiempo me ha dado la razón. La dignidad no se negocia y nunca es tarde para recomenzar.